¿Qué pasaría con los continentes si el hielo se fuera? En primer lugar, el nivel del mar aumentaría dramáticamente, pero lo que verdaderamente cambiaría el mapa del mundo sería el desbordamiento de esas aguas. Las zonas bajas, donde se asientan las grandes ciudades y economías globales, quedarían completamente sumergidas. Pero no solo los océanos cambiarían su forma. La desaparición de los glaciares alteraría el curso de los ríos, que dependen del deshielo para alimentar sus caudales. Muchas cuencas fluviales importantes, que abastecen a millones de personas con agua dulce, desaparecerían o se reducirían drásticamente. Países enteros que hoy dependen de los glaciares para su agua potable y para la agricultura se verían en serios problemas. Al desaparecer el hielo, las temperaturas globales también se modificarían. Sin el hielo que refleja la radiación solar, las regiones polares se calentarían mucho más rápido que el resto del planeta. Esto aceleraría el calentamiento global de manera irreversible. Las zonas que hoy son frías, como el Ártico y la Antártida, se convertirían en nuevos polos de calor, alterando patrones meteorológicos que afectan a todo el planeta. Los cambios en la geografía no solo serían visibles, sino también devastadores. Áreas que hoy se encuentran habitadas por cientos de millones de personas quedarían bajo agua, pero lo que sucedería con los países te dejará sin aliento. ¿Qué países estarían en mayor riesgo? Eso es lo que exploraremos en la siguiente sección. El fin de las fronteras. Países que serían borrados del mapa. Si el hielo de la Tierra desapareciera, el aumento en los niveles del mar sería catastrófico. Se estima que, si toda la capa de hielo en la Antártida y Groenlandia se derritiera, el nivel del mar aumentaría en más de 70 metros. Imagina por un momento cómo eso afectaría a las costas del planeta. Ciudades enteras y países completos desaparecerían bajo las aguas. En primer lugar, pensemos en los Países Bajos, como Países Bajos, donde una gran parte de la nación está por debajo del nivel del mar. Aunque los Países Bajos tienen un impresionante sistema de diques para protegerse, no podrían hacer frente a un aumento tan masivo en el nivel del mar. Zonas clave como Ámsterdam y Róterdam desaparecerían en un abrir y cerrar de ojos, arrastrando con ellas siglos de historia, cultura y millones de vidas. Bangladesh, uno de los países más densamente poblados del mundo, es otro que se vería gravemente afectado. Gran parte de Bangladesh se encuentra en el delta del Ganges, y el aumento del nivel del mar inundaría vastas áreas, dejando a millones de personas sin hogar. Las olas de calor y las tormentas serían una constante amenaza para los sobrevivientes, y el país se vería obligado a lidiar con la escasez de alimentos y agua potable. Pero no solo las islas del Pacífico como Maldivas y Tuvalu sufrirían. Vietnam, con su enorme delta del Mekong, también sería una de las primeras naciones en ser invadidas por las aguas. Las tierras agrícolas, que hoy son la columna vertebral de la economía vietnamita, desaparecerían, y el hambre y la pobreza golpearían con dureza a su población. La ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, sería otra víctima de este aumento imparable del nivel del mar. Las áreas bajas de la ciudad, como Manhattan, quedarían completamente sumergidas. Y no solo la Gran Manzana. Miami, una de las ciudades más vulnerables al aumento del nivel del mar, también se desintegraría. El horizonte de la ciudad cambiaría para siempre, y los rascacielos que alguna vez se elevaron hacia el cielo quedarían sepultados bajo las aguas. Egipto, un país que depende casi por completo del río Nilo para su supervivencia, vería una catástrofe total. La franja del delta del Nilo, hogar de millones de personas, desaparecería, y todo el sistema agrícola y de abastecimiento de agua quedaría aniquilado. Esto no solo afectaría a Egipto, sino también a otros países en la región que dependen de las aguas del Nilo. Y lo que sucedería en América Latina te va a sorprender. Argentina, Chile y Brasil, con sus enormes costas atlánticas, perderían gran parte de su territorio. Las tierras bajas, como las regiones de Buenos Aires y Río de Janeiro, se inundarían, haciendo imposible que sus ciudades sigan existiendo como hoy las conocemos. Lo más impactante es que muchos de estos países no están preparados para una catástrofe de tal magnitud. Pero lo que sucedería con el clima cambiaría por completo lo que conocemos sobre el mundo.
¿Estás listo para descubrir cómo las condiciones climáticas cambiarían aún más drásticamente? Ciudades sumergidas y las sorpresas en América Latina. Si el hielo de la Tierra desapareciera y los niveles del mar aumentaran, no solo las grandes capitales del mundo se verían afectadas. Buenos Aires, una de las ciudades más importantes de América Latina, quedaría bajo el agua. La ciudad, que se extiende a lo largo del Río de la Plata, se sumergiría completamente, arrasando con toda la infraestructura y dejando a millones de personas desplazadas. Río de Janeiro, otra joya de la costa atlántica, no estaría exenta de esta tragedia. Las playas que la han hecho famosa, como Copacabana e Ipanema, quedarían cubiertas por las aguas. Los barrios costeros, como el centro de la ciudad y Botafogo, serían invadidos por el océano. Los cariocas se verían forzados a abandonar la ciudad, que perdería su identidad en cuestión de días. Pero el impacto en América Latina no se limitaría a las grandes capitales. Cartagena, en Colombia, una ciudad costera declarada Patrimonio de la Humanidad por su arquitectura colonial, también sería tragada por el mar. Esta ciudad histórica, que atrae a miles de turistas al año, se perdería irremediablemente bajo las aguas del Caribe, borrando siglos de historia. Y no solo las ciudades más conocidas estarían en peligro. Mar del Plata, una ciudad turística en Argentina, que cuenta con kilómetros de playas y una importante industria pesquera, se vería también sumergida. Los residentes de la región, que dependen de la pesca y el turismo, perderían sus hogares y medios de vida. El impacto sería tan profundo que cambiaría no solo las ciudades costeras, sino también las tierras agrícolas en las cercanías de los ríos y costas. Los sistemas de riego de países como México y Chile se verían comprometidos. Las tierras que hoy son fundamentales para la agricultura en América Latina serían sumergidas, lo que afectaría gravemente la producción de alimentos y el bienestar de millones de personas. El Caribe, una de las regiones más vulnerables al aumento del nivel del mar, perdería varios de sus destinos turísticos más conocidos. Las Islas Bahamas, Cuba y Puerto Rico se verían reducidas a fragmentos aislados, haciendo imposible que sus economías sigan funcionando. Esto alteraría la vida de millones de personas que dependen del turismo y la pesca. Pero lo que sucedería en las zonas interiores también es digno de mención. Muchas regiones del interior de América Latina, que hoy dependen de sus costas para el comercio y la conexión con el mundo, se verían completamente desconectadas de los mercados globales. Los puertos desaparecerían y las rutas comerciales se modificarían drásticamente, afectando a la economía mundial. Sin duda, el cambio sería tan radical que la geografía de toda la región cambiaría para siempre. Y no solo afectaría a las ciudades y países costeros. En la siguiente sección, veremos cómo el clima global también experimentaría cambios catastróficos. Cómo alteraría el derretimiento del hielo las estaciones del año, los vientos y las precipitaciones. El caos climático. Cómo el derretimiento del hielo alteraría el clima global. La desaparición del hielo de la Tierra no solo afectaría a las ciudades y las costas, tendría un impacto directo sobre el clima global. En primer lugar, debemos entender que los glaciares y las capas de hielo juegan un papel crucial en la regulación de las temperaturas globales. Actualmente el hielo refleja una gran cantidad de radiación solar, manteniendo las temperaturas más frías en las zonas polares. Pero si el hielo desapareciera, esa radiación solar sería absorbida por los océanos y las superficies terrestres, causando un aumento de las temperaturas a nivel global. Este fenómeno, conocido como el efecto albedo, provocaría un calentamiento acelerado en las regiones polares. Las zonas del Ártico y la Antártida, que hoy enfrentan inviernos largos y fríos, experimentarían temperaturas mucho más altas, lo que desencadenaría una serie de efectos en cadena. Los vientos polares que influyen en las corrientes oceánicas y en el clima de otras regiones también cambiarían, lo que podría afectar los patrones de precipitación y las estaciones del año. La desaparición del hielo cambiaría la distribución de la humedad en la atmósfera. Las regiones que hoy son áridas, como el norte de África y las zonas desérticas de Asia, verían un incremento en las precipitaciones, lo que podría dar paso a fenómenos como tormentas extremas y huracanes más intensos. En cambio,
Las regiones tropicales, que hoy dependen de las lluvias regulares, podrían experimentar sequías devastadoras, alterando tanto la agricultura como los ecosistemas naturales. Este cambio de patrones climáticos haría que las estaciones se volvieran más impredecibles. Los inviernos extremadamente fríos podrían desaparecer en lugares como Europa del Norte, que verían temperaturas elevadas durante todo el año. Esto podría llevar a la desaparición de ecosistemas completos como los bosques boreales, que son el hogar de especies como el alce y el lince. En cambio, esas regiones se convertirían en espacios mucho más cálidos, adecuados para especies que normalmente habitarían en zonas más templadas o incluso tropicales. Por otro lado, el aumento de la temperatura en los océanos provocaría un fenómeno aún más devastador: la expansión térmica del agua. Esto significa que, además de la fusión de los glaciares y el hielo marino, el agua de los océanos se expandiría, incrementando aún más el nivel del mar. Esto agravaría aún más el escenario que ya hemos descrito, inundando zonas aún más elevadas. Pero el cambio no se detendría ahí. Las zonas más frías del planeta, como la tundra, comenzarían a descongelarse. Este descongelamiento liberaría grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero que está almacenado en el suelo helado, contribuyendo a un efecto invernadero acelerado. Este ciclo retroalimentado haría que el planeta se calentara mucho más rápido de lo que los científicos prevén, llevando a una escalada imparable del cambio climático. Ahora bien, con todo esto en mente, es hora de pensar en las consecuencias para los ecosistemas. ¿Cómo cambiarían los animales y las plantas si sus hábitats se volvieran inhabitables? Lo veremos en la siguiente sección. El fin de los hábitats. Ecosistemas que colapsarían por el derretimiento del hielo. La desaparición de los glaciares y el aumento del nivel del mar no solo cambiarían la geografía del planeta, sino que también tendrían un impacto devastador en los ecosistemas de la Tierra. Los hábitats que hoy dependen del hielo, como los de los osos polares, pingüinos y focas, serían algunos de los primeros en desaparecer. Estos animales, que han evolucionado para vivir en ambientes helados, se verían forzados a adaptarse a un mundo que ya no ofrece las condiciones necesarias para su supervivencia. El Ártico, hogar de especies como el oso polar, sería uno de los lugares más afectados. Los osos polares dependen de la banquisa para cazar focas, su principal fuente de alimento. Con la desaparición del hielo, estas criaturas quedarían sin su hábitat natural, lo que llevaría a su extinción si no pueden adaptarse rápidamente a nuevas formas de caza o migración. Y no solo los animales que dependen directamente del hielo se verían amenazados. La desaparición de estos hábitats provocaría un efecto dominó en toda la cadena alimentaria. Pero no son solo los grandes mamíferos los que sufrirían. Las focas, que también dependen de las plataformas de hielo para reproducirse y descansar, serían desplazadas. Los pingüinos de la Antártida, que viven en los icebergs, quedarían atrapados en un mundo sin hielo, enfrentando la pérdida de su hogar, su fuente de alimento y las condiciones para su supervivencia. Sin embargo, el impacto no solo afectaría a los animales del Ártico y la Antártida. Los ecosistemas marinos también colapsarían. La corriente de circulación termohalina, que depende del hielo y la salinidad del agua para mantener el equilibrio, dejaría de existir, alterando el flujo de nutrientes esenciales que mantienen la vida marina. Esto afectaría gravemente a los corales y a las especies marinas que dependen de los océanos fríos para sobrevivir, provocando una caída masiva en las poblaciones de peces. Pero lo que sucede en las zonas tropicales es aún más sorprendente. En áreas como la Amazonía, que ya está experimentando sequías debido al cambio climático, la desaparición del hielo haría que los patrones de lluvia se alteraran aún más. El aumento de las temperaturas aceleraría la desertificación, afectando a miles de especies que viven en estos ecosistemas tropicales y desestabilizando lo que queda de la biodiversidad global. Los bosques boreales del norte, que dependen del frío, también comenzarían a desaparecer. Estos bosques, hogar de especies como el alce, el lince y el lobo, no podrían adaptarse rápidamente a las temperaturas más altas. El cambio en los ecosistemas forestales sería tan drástico que, en lugar de los fríos bosques boreales, encontraríamos bosques templados o incluso sabana.
Este cambio, de ser masivo, desorganizaría por completo las cadenas alimenticias que sustentan a millones de especies. Los ecosistemas terrestres también sufrirían la pérdida de hábitats vitales, y muchos de los animales y plantas que conocemos desaparecerían en cuestión de pocas décadas. ¿Qué quedaría de la biodiversidad de la Tierra? La respuesta es inquietante, pero lo más perturbador está por venir. En la próxima sección, analizaremos las consecuencias humanas. ¿Cómo nos afectaría a nosotros la desaparición del hielo de la Tierra? Consecuencias humanas. Las repercusiones humanas del colapso de los glaciares. La desaparición del hielo de la Tierra no solo transformaría los ecosistemas y la geografía del planeta. Las consecuencias para los seres humanos serían tan graves que nuestra forma de vida se vería irreversiblemente alterada. El aumento del nivel del mar desplazaría a millones de personas, especialmente en las ciudades costeras, que perderían sus hogares y tierras de cultivo. Las regiones más densamente pobladas del planeta, como Asia del Sur, Sudeste Asiático y América Central, serían las más afectadas. Las grandes ciudades costeras de todo el mundo, como Nueva York, Miami, Sao Paulo, Jakarta y Mumbai, quedarían sumergidas. Estos lugares que albergan a millones de personas se perderían, obligando a una migración masiva. Las islas del Pacífico, como Maldivas y Tuvalu, desaparecerían, y sus poblaciones quedarían desplazadas sin un lugar claro donde ir. Los refugiados climáticos serían una realidad global, y las migraciones forzadas cambiarían el rostro de las naciones y las políticas internacionales. El desplazamiento masivo de personas traería consigo una crisis humanitaria sin precedentes. No solo habría escasez de viviendas, sino también de recursos básicos como agua, alimentos y atención médica. Los sistemas de salud colapsarían bajo la presión de una población cada vez más grande y vulnerable. Las guerras por recursos como el agua dulce y la tierra cultivable serían inevitables. El aumento de las temperaturas globales también generaría más enfermedades, muchas de las cuales se propagarían más rápidamente debido a las nuevas condiciones de vida. Las regiones interiores también enfrentarían sus propios desafíos. La desaparición de los glaciares afectaría a los ríos que hoy alimentan a millones de personas, como el Ganges en la India, el Nilo en África o el Mekong en el sudeste asiático. Estos ríos, que son fuentes vitales de agua potable y de riego agrícola, verían reducidos sus caudales, creando una crisis de agua para cientos de millones de personas. Las agriculturas de todo el mundo también se verían amenazadas por el cambio climático acelerado. El aumento de las temperaturas y las sequías más largas llevarían a la escasez de alimentos. Las zonas agrícolas más productivas, como las del norte de África y el sur de Asia, se verían afectadas, y muchas de las zonas fértiles se convertirían en desiertos. La seguridad alimentaria global se pondría en grave peligro, y los precios de los alimentos se dispararían, lo que provocaría disturbios y tensiones internacionales. A medida que las ciudades se ven inundadas y los ecosistemas se desintegran, los gobiernos se verían obligados a tomar decisiones difíciles. ¿Cómo manejar a los millones de desplazados? ¿Cómo gestionar los recursos que se vuelven más escasos? Las infraestructuras se colapsarían y la economía mundial se vería en una crisis sin precedentes. Con el planeta cambiando ante nuestros ojos, ¿seríamos capaces de adaptarnos a esta nueva realidad? ¿O la humanidad estaría condenada a sucumbir bajo el peso de su propio descuido? Las respuestas a estas preguntas podrían ser mucho más cercanas de lo que pensamos. ¿Qué opinas sobre cómo nuestra civilización podría adaptarse o sobrevivir a estos cambios? Deja tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más contenido sobre el futuro de nuestro planeta.